Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la filosofía medieval y su importancia en la educación. La filosofía medieval se abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo VI y se caracteriza por su integración en la teología y la búsqueda de la armonización, la razón con la fe. Esta era filosófica que se desarrolló principalmente en Europa reflejó una transición desde el pensamiento clásico de la antigua Grecia y Roma hacia una concepción más concentrada en la revelación religiosa y la eclesiástica. Importancia de la filosofía en la educación. 1. Integración de fe y razón. La filosofía medieval destacó la relación entre la fe y la razón, influyendo en la educación al establecer el conocimiento religioso y filosófico de la coexistencia y complementarse. 2. Método dialéctico y análisis crítico. La eclesiástica introdujo el método dialéctico como una herramienta para analizar y resolver problemas complejos. Este método se basaba en el debate y argumentación lógica que influyó en la educación universitaria medieval y sigue siendo fundamental en el pensamiento crítico y análisis en la educación moderna. Desarrollo de universidades y currículo. La influencia medieval fue crucial en el desarrollo de las universidades medievales, como la Universidad de París y la Universidad de Oxford. Estas instituciones establecieron un currículo basado en las artes liberales que incluían el lógico y la gramática. Formación moral y espiritual. La filosofía medieval también influyó en la educación al enfatizar la formación moral y espiritual, la enseñanza de los valores cristianos y la ética a través de las obras de los padres de la Iglesia y los eclesiásticos. Filósofos de la filosofía medieval. San Agustín de Hipona. Es uno de los padres de la Iglesia más influyentes y uno de los primeros filósofos cristianos. Es conocido por sus obras Confesiones y la ciudad de Dios, donde aborda temas como la naturaleza del alma y la teodicea y la relación entre la fe y la razón. Boecio. Anicio Manillo Torquato Saverino Boecio fue un filósofo romano, cuyo trabajo era consolación de la filosofía. Tuvo una gran influencia en la Edad Media. En esta obra explora cuestiones relacionadas con la providencia divina y el libre albedrío y la naturaleza del mal. Juan Escoto Eriúgena fue un filósofo y teólogo irlandés conocido por su obra División de la Naturae, sobre la división de la naturaleza. San Anselmo de Canterbury. Anselmo es conocido por su argumento ontológico para la existencia de Dios. Presentado su obra Prologio, también desarrolló la teoría de la satisfacción que aborda la cuestión del pecado y la redención. Pedro Abelardo. Abelardo fue un filósofo, teólogo y lógico francés, cuyo trabajo abarcó temas como la lógica, la ética y la teología. Es conocido por su relación en Eloísa y por su enfoque crítico y racional en la enseñanza y el pensamiento. Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es uno de los filósofos más influyentes de la Edad Media y expone destacado el pensamiento escolástico. Su obra más conocida es la Suma Teológica, donde se presenta una síntesis entre la cristiana y la filosófica. Incidencias de cada filósofo en la educación. San Agustín de Hipona influyó en la educación al integrar la filosofía platónica con la teología cristiana. B. Boecio. Boecio tuvo una influencia duradera en la educación medieval a través de su obra Consolidación de la Filosofía. Juan Escoto Eriúgena. Eriúgena influyó a la educación medieval al introducir ideas neoplásticas en los pensamientos occidentales. San Anselmo de Canterbury. San Anselmo influyó en la educación el desarrollo de argumento ontológico para la existencia de Dios. Pedro Alberdo. Pedro Alberdo influyó en la educación medieval al desafiar las ideas establecidas y promover el debate intelectual en las universidades de la época. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino influyó en la educación al integrar la filosofía aristotélica con la teología cristiana. En conclusión, la filosofía medieval jugó un papel crucial
en la configuración de la educación en Europa, estableciendo principios y métodos que han perdurado hasta la actualidad.